Bueno, para entrar en este segundo segmento y hablar de la coordinación estatal y de la adaptación de las organizaciones, retomamos este mensaje que nos envía el Papa León XIV en esta jornada de los migrantes número 111, y se refiere precisamente a esa amenaza que representa una falta de la coordinación estatal, que no solamente pasa en nuestra región, sino en muchos países que están viviendo la misma crisis de migración. Y también habla de esta sobrecarga a las organizaciones que se están ocupando de atender a la población de migrantes, en este caso como organismo eclesial lo estamos viviendo, pero además cómo con todos esos retos podemos materializar esa solidaridad que no solamente podemos tener las organizaciones, sino toda la sociedad frente a este fenómeno que estamos viviendo, que es la crisis migratoria. Sumado a eso, la presencia de grupos armados, pues que amenaza con el futuro de la dignidad precisamente y de la paz en los territorios. Este panorama evidencia precisamente la necesidad urgente de asignar recursos y de asumir responsabilidades, priorizando siempre la búsqueda del bien común por encima de la indiferencia. Precisamente solo así evitaremos que la esperanza de los migrantes pues se pierda, que es lo que no queremos que suceda. Bueno, profe Paula, en este sentido y frente a la atención y la respuesta que se está dando desde el Estado respecto a las políticas que se tienen actualmente en temas de migración, ¿cuál ha sido como esa atención que se ha dado desde Migración Colombia y todas las entidades del Estado que están organizándose para atender la crisis de la migración inversa? Pues hay unos operativos que se están haciendo en los centros CATEM, ¿sí? Que han puesto a disposición el gobierno nacional un poco para llevar las cifras de población que retorna, ¿sí? Estos flujos migratorios inversos. La posibilidad también de que se ha visto la articulación entre el gobierno nacional y estas ciudades receptoras de retorno, pero creo que la apuesta sigue estando todavía, nos queda para deber. Sí, yo creo que falta mayor sinergia, mayor articulación. Como bien decía el padre, hay un debilitamiento de las organizaciones no gubernamentales y de las agencias de cooperación internacional que se suman, digamos, a esta gran disminución de recursos para Colombia y que trae por eso también unas grandes necesidades y retos para el gobierno nacional de poder destinar recursos de manera proactiva y de poder unir esfuerzos tanto con la iglesia, con grupos de cooperación internacional que todavía estén en territorio, un poco para poder sondear la respuesta a la población que retorna. Yo creo que todavía está débil la respuesta. Rescato, digamos, estos centros que se han puesto en los puntos de una u otra manera, están llevando un registro de población de retorno. Yo creo que es indudable tener datos de la población que llega a territorio. Es indudable que sin datos no podemos hacer acciones. Yo creo que hay que apostarle a caracterizar la población que está ingresando, que está retornando, de tal medida de que se puedan tener estrategias pero bien direccionadas para poder dar respuesta a lo que pasa en territorio colombiano. Precisamente, padre Arturo, ante este vacío que se está presentando de las organizaciones, ¿cuál es el papel entonces de la organización pues bueno, de la iglesia ante esta situación? Mira, yo creo que la iglesia siempre ha estado, está y seguirá estando. Ujú. Y bueno, es que tenemos un llamado que hace parte de nuestra vocación de cristianos, ¿sí? Veo es, digamos, como también una oportunidad para recobrar la identidad cristiana frente a la atención, sobre todo de estos descartados. Y cuando te digo es que una oportunidad, es porque a veces desde las pastorales ha habido un gran esfuerzo, la misma Caridad Nacional, y a veces esa responsabilidad cristiana se delega. Y creemos que no es una responsabilidad de todos y cada uno de lo que decimos creer en Jesús. ¿Tú te imaginas todas las parroquias de Colombia siendo conscientes de esto?
Entonces creemos que el problema no es de todos, sino de la pastoral especializada. Entonces pienso que a mí me genera una crisis tremenda, se los digo, cuando yo escucho que hay que sensibilizar del tema, de este tema, a comunidades cristianas cuando eso debe hacer parte del ADN cristiano. No solamente atender al migrante, sino a todo descartado. El Papa Francisco nos enseñó como la vacuna de esto. Él decía que frente a la globalización de la indiferencia, pues la vacuna debe ser la globalización de la solidaridad y yo le agregaría que la globalización de la empatía. Entonces, han habido esfuerzos ingentes de parte de las iglesias locales, de organizaciones de comunidades religiosas, de organizaciones de iglesias en general, pero sin embargo pienso que es una oportunidad para primero reflexionar. Ya desde el Antiguo Testamento se nos ha expresado de que precisamente ustedes que fueron extranjeros en Egipto trate al migrante como un nacido entre nosotros, porque ustedes también lo fueron. El mismo Señor en la palabra lo expresa, ¿no? Dar un vestido al que no le tiene. ¿Cómo lo hicieron conmigo? ¿Cuándo lo hicieron conmigo? Cada vez que lo hicieron con uno de estos más pequeños. Pienso que es una oportunidad para reflexionar de cómo un signo de los tiempos, como lo es la migración, el Papa Francisco lo colocó como un signo de los tiempos. Si ustedes lo recuerdan, en la primera salida que hizo Francisco de Roma, no fue a un país como Francia, como Estados Unidos, sino que se salió de Roma, salió a Lampedusa. Lampedusa no lo conocía nadie. Lampedusa es donde llegan muchos de los migrantes africanos y que mueren ahí en las narices de los europeos. Entonces eso fue un signo de Francisco para decir precisamente cómo estas cosas no se nos pueden volver a nosotros paisajes. Y precisamente esto es algo que está pasando. La migración se nos Sí. está volviendo un paisaje. Y yo creo que ahí también apoyando la postura del padre es que es un derecho humano el de movilizarnos, es decir, la libre movilidad es un derecho humano, ¿sí? Nacemos transitando en la vida, ¿sí? Con desplazamientos internos, lo hacemos voluntarios o forzados. Quisiera preguntarles a quienes están escuchando, ¿cuántas personas no tienen alguien que haya migrado? ¿Sí? Que esté en otro país o que haya sido víctima del desplazamiento forzado o que haya cambiado de ciudad de manera voluntaria. Es decir, es una condición de la misma naturaleza humana y hay que verlo con ese tipo de normalización y no hay que estigmatizarlo como un delito, como ha sucedido en estos últimos meses, en donde se ha catalogado que una persona que libremente se moviliza buscando oportunidades de diferente manera porque en su estado no las encuentra o de manera forzada por amenazas, no hay que catalogarlo ni estigmatizarlo como un delincuente. ¿Qué ha pasado? La migración no es un delito. La migración es una condición humana que nos permite ser parte y parte fundamental de nuestra esencia como seres humanos. Así que ese punto que quería resaltárselo al padre, que que lo resalta de esas palabras de Francisco que me llenan el alma también porque era uno de sus temas bandera, era cómo no criminalizar la migración y cómo todos en algún momento migramos, ¿no? Y otro elemento que creo ahí fundamental en la intervención que hace el padre es en relación a cómo podemos, de cierta manera, ver el fenómeno de la movilidad humana como un fenómeno no transitorio, ¿sí? Porque es que las políticas públicas se vuelven con una visión muy cortoplacista, y eso estábamos hablando antes de la grabación con el padre, ¿sí? Son muy cortoplacistas en el momento, vamos a darle reacción inmediata a esto porque estamos pasando con esta situación de reacción humanitaria o porque tenemos tal situación, entonces reaccionamos de una forma que no lo vemos a largo plazo. Y yo creo que todas estas situaciones de movilizaciones humanas vamos a seguir viviendo y se van a incrementar. Ahora viene un tema sobre movilizaciones y desplazamientos otorgados por cambio climático.
se vienen fenómenos que van a agudizar los desplazamientos y las movilizaciones humanas. Así que hay que ponerle un ojo en términos de sostenibilidad de políticas migratorias que estén visualizadas a largo plazo y que conlleven procesos que vayan de la mano de la articulación de todos los actores. Y dentro de esos actores, y quiero resaltar lo que dijo el padre, es relacionado a que todos tenemos una responsabilidad en el tema de la movilidad humana. Desde la persona que no tiene nada que ver con tema migratorio, pero hace parte de la comunidad colombiana, hace parte de la sociedad colombiana, son parte de la sociedad civil, hasta la misma persona que es extranjera, tiene sí o sí responsabilidad en la construcción de lo que entendemos como movilidad humana. Y no solamente los actores estatales, sino todos los actores que hacemos parte de esto que se llama este territorio nacional colombiano y ante todo lo que pasa en las fronteras de nuestros países hermanos. A esto agregarle también que hay que cambiar el discurso en torno a la migración. Siempre se habla de la migración como un gasto. El gasto que tiene que hacer el Estado, el gasto que tiene que hacer la ciudad. Pero no se ha visto la migración como un ejercicio si nos vamos a temas económicos de inversión. Y cuando hablo de inversiones, ¿por qué no hacer ejercicios de integración más a largo plazo? Ya lo dijo la profe, los que tenemos son muy cortoplacistas y además los que se intentan hacer como el reciente PEC Tutor están llenos de barreras. Es desde la realidad a esas ciudades. Me parece, por ejemplo, que Brasil está haciendo un buen ejercicio. Es de los países en América Latina que está haciendo un ejercicio muy interesante en torno a los temas de integración, los temas de migración, porque ya se han dado cuenta, como en otros países, que lo mejor es invertir en la migración que va a terminar aportando el Producto Interno Bruto de cada país. ¿Sí? O sea, el tema de cuánto, no tengo aquí las cifras exactamente, cuánto aportan los migrantes a la economía de un país como Colombia. Digamos, me parece importante empezarlo a hacer. Ya la profe decía y hablaba de las cifras. Ha habido algunos intentos de mirar, por ejemplo, cuántos son los migrantes que en este momento en Colombia, hablemos de la migración venezolana, que ya estando regularizados, están, digamos, pagando impuestos. ¿Sí? Eso es un ejercicio que hay que hacerlo y hay que mostrarlo más. Apostando a la seguridad social porque están regularizados y además tienen un contrato laboral formal. Y eso lo que hace es agrandar el fondo de contribuciones al sistema de seguridad social. Esa es la verdadera integración. Fíjate que también, digamos que termino esta idea expresando cómo, que es a veces en lo que se afianza el discurso de la criminalización de los migrantes, y es como un migrante aquí en Palmira comete un delito, ¿sí? Eh, entonces, la pregunta es, ¿los delitos en Cali o el tema de violencia en Cali es problema de los migrantes? ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje de un migrante que no se deben hacer? Porque pues lo que tiene que hacerse es judicializarse. Pero ¿cuántos son los migrantes que verdaderamente le están aportando al país, los que están haciendo unos ejercicios en la Cáritas y en los diferentes ejercicios de iglesia, no solo en las Cáritas, hay programas bellísimos, por ejemplo, con este tema de frente a la no regularización de cómo el migrante emprende? Pero pues aunque no está regularizado y no paga impuestos porque se está rebuscando con el emprendimiento, pues el migrante termina comprándole la harina para hacer las arepas ante la tienda de la esquina. ¿Sí? Entonces, La economía. ¿cómo eso está también de una u otra manera moviendo la economía de las regiones, de un país?